before. What had changed, I do not know. But the thought of you were played in secret. It hurt me, but I asked for more. Falling down your rabbit hole. I kept on. Bueno, ¿qué esta niña podría hacer de The Warning nada más? O sea, exactamente. ¿qué nada más podría hacer esta niña nada más de The Warning? No, o sea, y eso que no la has visto tocar el piano, después tendremos una. ¿Quién tendrá una mejor voz, introducción. esta niña o su hermana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, música de alto octanaje, reacciones, la mejor música. Jerry, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Matiux? Bien, a todo dar, ya listos en esta. Tenemos una primicia Una mundial. primicia. Sí, así es. Mundial. Jerry, quiero que tú, por favor, seas quien anuncie esta nueva era. No, pues con la novedad de que ha tenido tanto éxito en el canal y hemos tenido tantos comentarios con respecto a The Warning, que además, pues ya sabes que soy un gran fan de la banda, Te has deshecho por The Warning. que hemos decidido implementar un día especial honorífico para reacciones de The Warning. Así es. Y de ahora en adelante, lo hemos estado estudiando, maquilando, hemos tenido juntas de Rock and Beer, de producción. Y hemos llegado a la conclusión de que van a ser los viernes de The Warning Viernes de The Warning. en Rock and Beer. Hoy es viernes. Hoy es viernes y se inaugura formalmente Viernes de The Warning, esta nueva sección, porque ustedes lo pidieron, porque la verdad ha sido es una bandota. Tú que eres conocedor antes que yo, pero bueno, la reacción de nuestros suscriptores ha sido más gigante. Warning. Queremos más Warning. Queremos más The Warning, en especial en el Pepsi Center. Pepsi hacen Center. mucho énfasis en que sea en el Pepsi Center. Sí es. Y pues al cliente lo que pida, Al ¿no? cliente lo que pida, al Entonces, suscriptor lo que pida y exactamente. a las sugerencias vamos a tomar las cosas. Entonces, formalmente, querido Jerry, vamos a inaugurar hoy viernes de Warning Así es. con Rock and Beer y también te tengo una sorpresa. Hoy estamos llenos de sorpresas. Ok. Llenos de sorpresas. Te tengo una sorpresa hoy porque lo que vamos a probar hoy con The Warning está recién salido del horno. Ok. Y mira qué chulada. La nueva Trooper, la Day of the Dead. Day of the Dead. Que hay varias, ya es la cuarta Day of the Ajá. Dead, pero A ver, esta es, enséñala. sí, claro, pero esta es desde el concierto, El Día de Muertos. así es, el Día de Muertos, desde el concierto en México, en el Palacio de los Deportes. Esta la acabo de adquirir hoy, está recién salida, el coffin. Tengo ahí los otros O sea, de las otras estamos versiones. echando la casa por la ventana. Estamos de por The plácemes, Warning. así es. Entonces, por The Warning, mi querido Jerry, fíjense, voy a abrir Además es unboxing de cerveza. O sea, ¿cuándo habías visto ¿Cuándo habías esto? O sea, de 3x1. 3x1. Así es. Entonces, Jerry, fíjate además la cerveza que es. Te voy a hacer feliz porque es una Stout Una Chocolate. Stout Chocolate, que son nuestras favoritas. Así es, Stout Porque- Chocolate. Este es el coffin de Maiden, una de mis bandas favoritas. tú lo Volteala, sabes. que se ve por atrás. Day of the Dead, acuérdate que sacó Maiden en vivo en el Palacio de los Deportes, que así se le llama. Oye, y además está Day of the muerta. Dead. Y está como corazón de suegra. Exacto. Muerta. Sí, Como corazón de sí, suegra. como corazón de Así es, suegra. como corazón de suegra. Entonces, Jerry, Oye, pues hazme pues vamos a ver esta Trooper. La verdad, los honores. no la he probado. ¿Por qué? Porque está recién salida. Salió en todas las páginas de fans de Iron Maiden. O sea, primicia mundial Así también. es. Está Day of the Dead. Aparte es una cerveza con excelente cuerpo. Por favor, mi Jerry. Entonces estamos de manteles largos. De manteles largos. manteles con largos, una con nueva esta- sección en el canal. Bueno, la Trooper, que es por supuesto, la cerveza de Iron Maiden. Y este nuevo Day of the Dead. Aparte, pues el Día de los Muertos se festeja exclusivamente en México. Exactamente. Y acá tenemos al Eddie Charro. ¿Sí? Eddie Charro. Eddie Charro. Con toda la parafernalia de nuestras grandes tradiciones, que es el Día de Muertos, que ya viene, ¿no, Jerry? Pues entonces, Exactamente, pues. te invitaría a que la probemos. Este Stout Chocolate, que la verdad se ve, y aparte en vaso de Trooper. En vaso de Trooper y se ve. Ya ve probamos como un la cuerpo. Guinness, acuérdate. Sí, Ya sí, probamos sí, la sí. Guinness. Salud, Jerry. Salud. Qué bueno está.
¿Sabes Sí, que no está amarga? inmediatamente los Está golpes dulce. de chocolate, Exacto. de café. ¿Sabes qué? A diferencia de la Guinness, no está mal. La No, Guinness te la da, Guinness sí. te da la patada. Sí, tiene menos Esta astringencia. es una, o sea, es menos- exacto, esta es una sweet stout. Es una sweet stout, Así es. puede ser. Oye, muy buena, ¿eh? Oye, pues, Muy Jerry, pues vámonos con The Warning. ¿Qué te parece? Vámonos con The Warning in the Pepsi Center. Con el Pepsi 20 Center. Con 23. 23 y vámonos, Jerry, directo en este viernes, en este recién inaugurado Viernes de The Warning. I looked at you, same as before. What had changed, I do not know. But the thought of you were played in secret. It hurt me, but I asked for more. Falling down your rabbit hole. I kept on. Bueno, ¿qué esta niña podría hacer de The Warning nada más? O sea, exactamente. ¿qué nada más podría hacer esta niña nada más de The Warning? No, o sea, y eso que no la has visto tocar el piano, después tendremos ¿Quién tendrá una mejor voz, introducción. esta niña o su hermana, la vocalista? La neta. Te voy a sorprender con esta respuesta. A ver. La mejor voz parece ser, y ¿La dicen las bajista? nuevas ruesas, que es la bajista, que Ah. tiene Bueno, a pitch ver, perfect. es que aparte, lo que hemos dicho, no le cuesta trabajo a esta niña hacer nada. O sea, pareciera que es tan fácil cantar. Exactamente. Biting back what I was feeling. I closed my eyes and you were there, innocently unknowing. Stop, stop, tell me, break my heart for all I care, as long as I get to be there. Stop me, tell me, is it wrong? Is it wrong? Is it wrong? It kills me when you're gone. Is it wrong? Is it wrong? No, o sea, es que luego, Sí, ¿qué te puedo decir? O sea, la guitarra, muchos han criticado a The Warning en el tema de heavy metal por la falta de solos y de... No, que suelen ser O muy riffs comunes, más ¿no? pesados, Riffs ¿no? pesados, Exacto. Pero la verdad es que si buscas, hay canciones de The Warning con muy buenos solos Sí. por parte de Dani, pero lo que más hace es este tipo de riffs que son más difíciles, o sea, porque la verdad buscar estos riffs pegajosos Sí, que, sí, sí. que se queden es Sí. a lo que muchos grupos aspiran, y estas los avientan como si les Sí, sobraran riffs, como si ¿no? fuera confeti. Y Exactamente. además, la estructura de las canciones de The Warning que tienen un común denominador que no son fáciles, pero al mismo tiempo resultan muy placenteras al Exactamente. oírlas, ¿no? O sea, luego encajan. Digo, esta canción en lo particular no la había oído en este formato, no me acuerdo si la había oído, pero qué buen arranque y qué buen estribillo tiene hasta ahora, ¿no? Fast forward to 23, we're barely old enough to drink the bittersweet return of all these feelings. Sudden glances leave their wake. I cannot breathe under the weight. If you look hard enough, I fear you'll see it. The world around you cancels out words that I can't say out loud. Stop me, feel me, heal me. Eyes me blind and I am broke. I guess I'll love you on my own. Stop me, tell me, is it wrong? Qué padre se oye, porque las voces son distintas, aunque tienen algunas tonalidades
similares, pero Dani, la baterista. Ajá. No, Pau, la baterista. Pau, la baterista, es más grave. Sí. Pero curiosamente a veces llega a altos o solía llegar. Exacto, que más que su hermana, ¿no? Ajá. Pero Dani la baterista, perdón, No, Pau la baterista tiene muy grave y la vocalista más agudo, pero cuando se combinan, ahí es cuando explota, ¿no? Y el arma secreta también sale ahorita porque ella es la que como que a veces está muy atrás y parece que no brilla. Que casi siempre es el perfil del bajista, del ¿no? bajista, pero más ella escondidón, así es. O sea, es un arma secreta. Es un arma, puede ser el arma secreta. Que por cierto, te voy a dar un dato curioso a ver, de trivia que muy poca gente sabe. Bueno, para nuestros suscriptores. ¿Sabes quién fue maestro de bajo? Esa sí me la sé. En Barclay. Esa sí me la sé. ¿De Ale? Sí. David Ellefson. Así de Megadeth. Oye, imagínate tener un maestro así. O sea, imagínate. ¿Quién te reprobó? Oye, y a los 13 años o 12 años. Oye, ¿quién está dando clase? Pues un David. ¿Y cuál es su banda? Pues que Megadeth. Que un Mustaine. Imagínate. No, bueno. Está en la escuela, ¿no? Exacto. ¿Qué te puedo decir? ¿De qué planeta salieron estas niñas? Del planeta de México. Del planeta de México. No. O sea, y la verdad, de hecho, en el último video que vi de The Warning, había un comentario abajo muy atinado. ¿De nuestros suscriptores? No. Un video de específico de The Warning. Okay. Había un comentario abajo muy atinado que decía, Paulina es tesoro nacional. Ok, así como el templo azteca, como nuestro calendario azteca. Así pero es, yo creo que serían las tres. O sea, la verdad es que hay que darle crédito a las tres. Porque, sí. Mira, yo cada vez estoy aprendiendo más, viendo más de The Warning, la verdad. Y a mí me sorprenden cada día más. Uh-huh. Porque hay grupos que le dan más importancia o al bajo, o a la guitarra, o a la batería. Las tres niñas se imponen ante sus instrumentos. La bataca ya deja cómo toca, deja cómo canta. La forma en su expresión corporal es brutal, sí, porque ella domina. Domina el escenario desde atrás de una batería arriba de... Yo creo que es la que más impone. ¿Eh? Sí. O sea, imponer desde una batería de atrás está muy cañón. ¿Eh? Pero yo creo que es la niña que más impone. O sea, todas tienen su rol y su papel pero a mí la bataca a mí me está impresionando por cómo se planta. No, y además, o sea, se te está olvidando que está cantando y tocando la batería al mismo tiempo. No se me olvida. O sea, no se me olvida. Eso ya es... Sí. No, es impresionante. Oye, pues buenísimo. A mí lo que me tiene muy contento es esta nueva sección. A mí también. Créeme que a mí también. Exacto. Viernes de Warning, pues prácticamente será semanal.
que esa es la primicia. Así es. Y pues qué mejor con esa cervecita. Y pónganos en los comentarios qué rola seguir. Que por Reaccionando. ahí en los comentarios, a la que probablemente sea la siguiente, sea la de Dual Knives. Todavía no hace, ok. pero por lo que han puesto en los comentarios. Pero, Vamos a ver cómo se mantienen las exactamente, peticiones. Las ¿va? peticiones. La rola, calificación. Mira, ya hay que tener mucho cuidado con The Warning porque ya hemos recibido ahí algunos regaños. Algunos regaños. Pero, sí. a ver, lo que tratamos de hacer aquí es objetividad. Sí, A no. ver, es Y como por ejemplo, si- qué bueno que tocas ese punto del comentario de que por qué no ponemos 100, ¿no? Exacto. Decía, ¿qué necesitan para poner? Hipócritas. ¿Qué se No. necesita para poner 100? No, O 100 sea, es para Dios. 100 es para Dios. Y luego, si le ponemos 100 a todas las canciones de War, o sea, No ¿cuándo, tiene chiste. ¿cuándo la van a Así superar? El chiste es que en algún Así momento, es, alguna así es, canción de así Warning, en algún disco, digamos, Exactamente. esto es han alcanzado la Así perfección. es. Y aquí no se trata de pasión. Es como si pones una de Mega o de Metallica o de Megadeth que son y malísimas. Ujú. 10. No tiene chiste. O sea, entonces, a mí esa Y rola. porque sabemos que se pueden mejorar ellas y sabemos el Claro, potencial que claro. tienen y que además, o sea, hay niveles en las canciones, Exacto. tratamos de... Mira, yo, 23, Ajá, me voy 23. con un 8-7, está muy padre, pero, Tiene muy- pero creo que hay actuaciones que van a superar a 23 de los viernes de Warning en el Pepsi. Vamos calando. Apenas echamos el. Exactamente. A mí Echamos me el diste pollo en al mente rostizado. porque yo iba por un 8-8. Ok. Estoy tentado a ponerle el 9, pero es que sé que hay por ahí unos videos que sí se merecen Ok. el 9 de Warning. Perfecto. Entonces le vas con. Con 8-8. Perfecto. Oye, ¿y ¿La chela? No, manches. A mí la neta. A mí también me fascina. A mí me encantó porque no está amarga, está deliciosa. Es una stout de Trooper. Yo sí me voy con un 9-3. Nada más se nos fue como refresco. No, tú tienes porque siempre te sirves con la cuchara grande, mi Jerry. Yo me voy con esta Trooper Night of the Dead. Me voy con un 9-5, fíjate. 9-5. 9-5, sí. A mí me fascinó. No, Yo estoy coincidiendo contigo. Digo, ya me estoy volviendo muy fan de las stouts y de las porter. pero y- qué rica chela. Qué rica chela. Creo que también me voy con un 9-5. Excelente. Excelente cerveza. 9-5. Pues Jerry, cerramos esta primera cápsula de Viernes de The Warning. No se olviden en comentarnos, Comentarios, en suscribirse, suscribirse. campanita y pues ya saben, todos los viernes de The Warning, si tu único grupo y por lo único que te gusta ver reviews es por The Warning, Este es el lugar. este es el lugar, Este es los el lugar, viernes correcto. de The Warning inaugurados en Rock and Beer. Así es. Jerry, vámonos. Gracias. Aquí estamos en Rock and Beer, música de alto octanaje. Gracias. Vámonos. Gracias. Cuídense.